Bueno, chicos, seguimos con esta opción A, que ya nos queda muy poquito para terminarla, ¿vale? Estamos ya a puntito de terminarla. Vamos con la pregunta 4, que en este caso es de un reactor químico. Puede aparecernos o bien en el equilibrio para calcular K sub P o K sub C, o ejercicios de este tipo son muy normales que siempre os caiga alguno, ¿vale? O bien en una opción o bien en otra, ¿vale? Entonces vamos a ir poquito a poco a hacer lo que puede ser el que más tardéis en hacer. Por un lado nos pone nuestro equilibrio que nos da el pentacloruro, en este caso de antimonio, ¿vale? En estado gaseoso, formando un equilibrio en este caso con el tricloruro y una molécula de cloro, ¿vale? Perdonad, todos en estado gaseoso, ¿vale? Os lo pongo por aquí abajo para que lo tengáis en cuenta. Por otro lado tenemos que apuntar muy bien los datos que nos dan. Nos dan una temperatura de 182 grados, que si esto lo pasamos a Kelvin, ya sabéis. Bueno, os lo pongo aquí por si acaso, para recordarlo, puesto que vamos haciendo los ejercicios despacito. Hay que sumarle 273,15 o 273, según lo hayáis hecho o os hayan explicado a vosotros. Y tendremos 455 Kelvin. Luego, por otro lado, tenemos la presión, que nos la dan en una atmósfera. Esto en principio lo dejamos tal cual. Y nos dan el grado de disociación, que es de 0,292, ¿vale? Porque, o lo que es lo mismo, un 29,2%, ¿vale? Pero en vez de ponerlo en porcentaje de un tanto por cien, lo hemos puesto en tanto por uno. Una vez que tenemos todos estos datos, aparte de la R que también nos la dan, que es 0,082 por sí, pero vamos, esto ya no lo sabemos nosotros muy bien y no nos hace falta, ¿vale? Partido mol por Kelvin, pues ya nos ponemos a hacer nuestro ejercicio. En el primer caso nos piden las presiones parciales y nos pensamos, ¿y cómo lo haríamos? Pues en primer lugar, lo primero es poner el equilibrio que nos dan y plantear el equilibrio. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, vamos a irlo viendo poquito a poco. Pues los moles iniciales. ¿Qué moles iniciales tengo? Pues de este tendré n moles y aquí no voy a tener nada, obviamente. ¿Qué moles me reaccionan? Pues me reaccionarán n moles por el grado de disociación, ¿sí? ¿Y aquí cuáles me reaccionarán? Pues en principio ninguno, porque son mis productos. Solamente va a reaccionar mi reactivo. Y ahora, ¿cuántos tengo en el equilibrio? Pues en el equilibrio tendré n iniciales menos n por alfa, ¿sí? ¿Y cuántos se me habrán formado? Pues n por alfa y n por alfa. Porque si te das cuenta, nuestra estequiometría es de 1, 1. ¿Vale? Una vez que ya tenemos planteado el equilibrio y sabiendo los datos anteriores, pues lo que vamos a calcular son los moles totales. ¿Cómo se calculan los moles totales? Muy sencillo, haciendo una suma de todos estos, de este y este. Es decir, n menos n alfa más n por alfa, más n por alfa, pues es tan sencillo como uno de estos se me va con uno de estos, y entonces se me quedaría n más n alfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? O lo que es lo mismo, si esto lo simplificamos, como aquí hay un 1 y el alfa lo sabemos cuánto vale, pues sería 1,292 n. ¿Sí? Si nos perdemos hasta aquí, me lo decís. Esto simplemente lo único que he hecho es sustituir esto, ¿vale? Y ya tendríamos estos moles. Ahora lo que tenemos que calcular son las fracciones, ¿vale? Las fracciones para calcular las presiones parciales. Tenemos que calcular las fracciones molares, ¿vale? No es esta X así rara que hacíamos. ¿Cómo se calcula? Pues los moles iniciales menos los moles totales. Por eso hemos calculado los moles totales. Una vez que tenemos esto, ¿cuáles son nuestros moles iniciales? Pues es muy sencillo. Nuestros moles iniciales van a ser los que tuviéramos inicialmente, que serían 1 menos la parte disociada, ¿vale? Es decir, tendríamos que coger estos, ¿vale? Estos de aquí. ¿Cómo sería? Pues 1 menos 0,0
292, pues sería 0,708 n. Si esto lo que hacemos es partirle de los moles totales que los acabamos de calcular, pues podemos sacar los moles, la fracción molar que tenemos, que sería esta, ¿vale? Yo lo he calculado y ahí lo tenéis. Vosotros lo tendréis que calcular, ¿vale? Esa sería nuestra fracción, en este caso no os lo he puesto, pero sería de nuestro compuesto, el reactivo, ¿vale? Y ahora calcularíamos el de los productos, tanto para este como para el cloruro es igual, porque si os dais cuenta la relación molar es de 1 a 1, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues los moles iniciales serán los que se nos han formado, ¿vale? Cogiendo la misma fórmula anterior. Entre los moles totales, pues lo calculamos y esto nos da 0,226, ¿vale? Si sumáramos todas las fracciones molares nos tienen que dar 1, ¿vale? Si no es que hemos hecho algo mal. Pero ya os digo yo que os da 1. Y ahora, utilizando la ley de Raoult, ¿vale? Os pongo aquí un ojo para que os acordéis, por si acaso se nos olvida, que es bastante fácil, o con los nervios, pues no nos acordamos, pues para que os la repaséis, ¿vale? La ley de Raoult, que nos dice que la presión, ¿vale? La presión de un compuesto va a ser igual a su fracción molar por la presión total. Como la presión total no la estaban dando, ¿vale? Que era 1, porque esa es la presión de todo el tanque, donde tenemos nuestros gases que van a reaccionar, pues es tan sencillo como calcular las presiones parciales de cada uno. Empezamos por este, por ejemplo, ¿vale? Cogemos su fracción molar, que las tenemos aquí, que sería 0,548 por 1, pues sería 0,548 atmósferas, ¿sí? Ojo con poner, yo no lo he puesto, pero con poner bien las unidades, que es muy importante a la hora de que os examinéis de selectividad, ¿vale? Estas presiones van a ser iguales, lo mismo, fracción molar por una atmósfera, pues cada uno de ellos aporta una presión de 0,226 atmósferas. ¿Sí? Pues con esto tendríamos hecho el apartado A. Ahora pasamos al apartado B, ¿vale? El apartado B es mucho más sencillo, es aplicar únicamente, que ya lo sabemos, pero os lo recuerdo, las formulitas. En el apartado B nos piden calcular las constantes de equilibrio K sub P y K sub C, ¿sí? Hasta ahí lo tenemos claro. Y nos acordamos de cuáles eran las fórmulas, si no os las recuerdo. Para K sub P se utiliza siempre que tenemos compuestos, tanto reactivos como productos, en estado gaseoso. Y se ponen arriba siempre los productos, abajo los reactivos, elevados al índice en función de su coeficiente estequiométrico. Vale, tendríamos por un lado esto y por otro lado tendríamos esto, ¿sí? Como las presiones las tenemos, pues esto es tan sencillo. Continúo aquí abajo. ¿Cómo hacer esto elevado al cuadrado? Porque sería 2 veces partido de 0,548. Y esto nos da una K sub P de 0,093. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Vale? Y por otro lado, sacaríamos la K sub C, ¿vale? La K sub C la podemos sacar a partir de la K sub P, que ya la hemos calculado y es lo más sencillo, que sería la K sub P por RT elevado a menos el incremento de moles gaseosos, ¿vale? Como sabemos que el incremento de moles gaseosos, lo escribo aquí, sería igual a 2 de reactivos menos 1, es decir, a 1, pues esto sería K sub C es igual a 0,093, que es nuestra K sub P, por R, que es 0,082, por T, que en este caso sería 455, es que lo estaba consultando, chicos, menos 1, elevado a menos 1, ¿vale? De manera
que nos queda una K sub C, bueno, lo pongo aquí, igual a 2,5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos pedían en ambos casos. Y ahora vamos al apartado C, que es un poco justificar las respuestas, ¿vale? En principio, esto os lo voy a contar un poquito, ¿vale? De una forma más rápida, porque esto es únicamente escribirlo y se tarda nada. Te hablan primero de que justifiques en el C si se modifica el equilibrio al realizar la reacción a la misma temperatura y una presión menor en la atmósfera. Es decir, tenemos nuestra reacción, la escribo por aquí, todo en gas, ¿vale? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que tenemos todo en gas, ¿vale? Y lo que nos están diciendo es que bajamos la presión, ¿vale? De 1. Es decir, ¿qué ocurre con respecto al equilibrio anterior? ¿Vale? Igual temperatura, ¿vale? Pero menor presión. Pues si utilizamos el principio de Le Chatelier, ¿vale? Que es todo donde el principio que debemos de utilizar para justificar cambios de presión o temperatura en equilibrios y hacia dónde se desplazaría nuestro equilibrio, pues hay que tener en cuenta que si se modifica cierto parámetro del equilibrio, ya sea pues la presión o la temperatura, eso va a hacer que varíe. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues si disminuyo la presión de mi reactor, como es el caso, lo que estoy haciendo es aumentar el volumen, ¿vale? Porque tiene que ser proporcional, ¿vale? Es decir, que si disminuyo la presión si aumento la presión, ¿vale? Perdonad, os lo estoy haciendo un poco líos. Vamos a hacerlo más sencillo para que no os liéis tanto. Si disminuyo la presión, ¿vale? Acordaros, principio de Le Chatelier. Al disminuir la presión, lo que estoy haciendo es dejar más volumen para expandir el gas dentro de mi tanque, ¿vale? Es decir, suponemos que tenemos todo en un tanque, si disminuyo presión, el volumen va a aumentar, ¿vale? Es decir, voy a dejar que se expandan mis reactivos. Entonces, el equilibrio se desplazará hacia donde haya un mayor número de moles gaseosos. ¿Hacia dónde ocurre eso? Sabiendo que aquí tenemos un mol y aquí tenemos 2, ¿vale? Pues el equilibrio se va a desplazar, en este caso, hacia la formación de productos. ¿Vale? Perdonad porque antes al intentar explicarlo a veces es un poquito más complicado pensarlo y explicarlo a la vez, ¿vale? Pasamos hacia la formación de productos y luego vamos a hablar, en el caso del D, qué ocurre en el mismo equilibrio que tenemos anteriormente si añadimos un catalizador. Hay que saber que el catalizador, ¿vale? Os lo apunto aquí. Nos hablan de qué ocurre cuando añadimos un catalizador a ese equilibrio. El catalizador solo afecta, ¿vale?, a la velocidad de reacción, ¿vale? Pero no modifica el equilibrio, ¿vale? Os lo dejo aquí en grande por si os surgiera la duda, ¿vale? No modifica el equilibrio, ¿vale? Entonces, en principio, no afectaría, ¿vale? Es un poco así la justificación para que escribáis estos dos ejercicios, estos dos últimos apartados de este ejercicio. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Y nada, espero que no os liéis mucho, aunque este ejercicio suele costar un poquito más, pero que seguro que lo lleváis genial. Y nada, y nos